a dar un ticket de Nordstrom. Es justamente 5 kilómetros antes de llegar a Valladolid. Es básicamente llegando a Valladolid. Pero ahí te voy a dar el cóctel, está... Sí, me dio ya, Víctor. Ah, ok. Sí, ya me dio, Víctor. Este cóctel está bien. Cuando tú pagues, me lo muestres para que te hagan el cambio. El ticket por la bebida. Por la bebida. Sí. Y fuera de ahí, hay 2 cenotes más, pero esos necesitarías como que más tiempo en la tarde. Ah, está sí. un poquito lleno. Ahora el Oxman te lo recomiendo porque llegan a Chichén Itzá, el cenotito, puedes meterte a la piscina, ver un pequeño museo, una demostración que está allá y el área de restaurante donde está tu bebida. Está Perfecto. Hola, ¿qué tal? Cenote, todo que tenga derecho. ¿Cuáles son las tarifas? Esos son 150. Sí. El paquete plus es con servicio de restaurante. Pagando 300 se le dan bono de 250. Pago 300 y me llevo Tiene 250 para gastar. 250,000 pesos mexicanos. Ahí está. Ok. Del menú, el restaurante está alrededor de la piscina. Ok, no es buffet. No, no es buffet. Es donde el precio de la pago carta. 300, me da derecho a la entrada, más 250. Ok, perfecto. Un dato curioso, que estos terrenos, los cenotes se quedan en los terrenos, entonces cuando los propietarios compran el terreno y muchas veces hacen descubierta o ya vienen con cenotes, es normal que ellos, la grande mayoría, privatiza y hacen como un centro de recreación para los turistas. Es muy bonito, entonces vamos a conocer un poco de la hacienda Oxama. Of the universe inside of me, help me beat the shit out of my ego, please. Hola, buenos días. ¿Dónde puedo encontrar algo para comer barato? ¿Por acá? Acá solo a la salida. ¿Solo a la salida? Sí. Por acá no hay más cerca. No, por acá no hay. Ni una tiendita, nada. Solo la tienda de acá, pero no venden comida. No, no viene comida.
Ok. Son en la salida, usted me dijo, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas, señora. ¿Usted tiene algo para comer? No, solo chicharrones. ¿Y por acá dónde puede encontrar algo? De la esquina a la otra. Entrando así. Ah, está de este lado, en la misma carretera. Sí, en la misma carretera. Ok. La mera esquina está donde venden. ¿Qué viene allá? Vende tortas, quecas. Todo. Asados, todo. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Tengo un buen día. Buenas. ¿Qué tiene usted para comer? Me dijeron que aquí venden los mejores asados, dice, de la región. ¿Es verdad o no? Bueno, ¿qué usted tiene, señora, para almorzar? ¿Para almuerzo? Sí. ¿Tiene asados? Sí. ¿De asado de qué? ¿Pollo? ¿Res? No, de puerco. Ah, de puerco. Ya. Hay también Provecho. frijol con puerco. Frijol con puerco, ¿esos son qué son? Parecemos de pollo. Empanada de pollo. Parecemos de pollo. Sí, ya. ¿Se sirve con qué? ¿Con su arroz? ¿Con su frijol? Como este. ¿Como este? Ok, voy a querer uno. ¿A cuántos pesos? 50. Perfecto. ¿Usted tiene algo para tomar bien helado, refrescante? Frijoles pasadas, ¿eh? ¿Sin azúcar? ¿Tiene? Solo normal. No hay problema. Y lo tomo. Desde acá. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? A ver, cuéntame, ¿qué quieres saber? Mucho gusto, antes que nada, me llamo Félix Cortés, yo soy actualmente la persona que maneja este hermoso hostal, New Friend Hostel. Así que pues empecemos. Bueno, ¿qué representa el New Hostel para ti y cómo fue creado? Bueno, esa es una historia muy larga y compleja realmente. ¿Qué representa New Friend Hostel para mí? Yo creo que representa, en mi manera de verlo, un poquito de libertad en muchos aspectos. El New Friend Hostel fue creado hace 10 años y sin embargo hace 8 meses abrió sus puertas. Hace 10 años habían encontrado este hermoso terreno, pero cuando empezó a hacer la idea del New Friend Hostel se empezó a buscar gente que quisiera pues entrar al changarro, ¿no? Y en esos momentos se empezaron a tocar muchas puertas, muchas personas, muchas asociaciones financieras, bancos, eso. Pero vino lo que le vino a todo el mundo, vino la pandemia. Así que la pandemia fue un poquito realmente delicada. Llegamos al momento en que
en un cierto momento para poder comer teníamos que vender, ¿no? En un momento para poder comer tuve que vender las llantas de mi carro, vendimos unas pinturas que tenía de Villapa por ahí, vendí la mesa de comida para poder comer, imagínense, así, a ese grado llegamos. Tocamos las puertas de más de 18 financieras en México, ninguna nos quiso dar un préstamo porque pues normal, digo, nadie creía en proyectos en aquel entonces de turismo cuando todo estaba parado, ¿no? Y ya ven que las financieras no importa que tú les des algo, ellos quieren ver retorno rápido. Me acuerdo que sí, tocamos bastante. Llegó un momento en que teníamos miedo hasta de no pagar la luz, porque me acuerdo que en aquel entonces hasta la renta de la casa la debimos hasta 8 o 9 meses de atraso. Sí, fue muy difícil. Y como aquí en México, bueno, en su momento escuché, no sé qué tanto sea verdad porque no vivía en esos lugares, que en Europa les daban dinero para la renta a la gente, o muchos países. Aquí en México no, aquí en algunos negocios había que seguir pagando sueldos, teníamos que seguir pagando renta, los bancos no detuvieron, seguían cobrando intereses de las cosas. Había un banco que me acuerdo que en aquel entonces no se podía pagar y nos dijo, ¿pagas o te vas de tu casa? Bueno, de hecho no le pagamos hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, así la verdad hubo momentos muy complicados, hasta que se pudo, a través de que esto que tenía una casita vieja que era la parte de adelante, se pudo conseguir un apoyo y abrimos un restaurante que fue el Échate un Taco, que bueno, luego lo cerramos, pero fue uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad. En 6 meses ya tenía bastante buenas reseñas y era muy peculiar. Y ya fue cuando al empezarlo a andar pudimos conseguir acceso a financiamiento para hacer el primer piso. Entonces, el primer piso, teníamos el restaurante y trabajamos con el primer piso. Cuando comía aquí la gente, estábamos construyendo. Y luego, cuando se abrió el primer piso, a los 2 meses empezamos a hacer el segundo piso con la gente comiendo, los albañiles pasando y la gente durmiendo. ¿Okay? Sí, discúlpenme, no le hicimos como otras cadenas que llegaban y lo hacían todo con todo el dinero del mundo, no. Y después empezamos a hacer el segundo piso, y con el segundo piso, que todavía estaban trabajando los albañiles, la gente entraba, dormía, comía, fue todo un caso. Y luego de ahí, obviamente había gente que se quejaba, pues en parte por eso mucha gente nos calificaba a veces mal, se la pasaban bien pero no podían ni dormir o se sentían un poquito a disgusto, las albañiles, las muchachas, bueno. Y luego cuando se terminó el segundo piso y no queríamos, ¡pum!, después de 2 años y medio de espera pudimos abrir el bar, cerramos el restaurante, nos concentramos en el bar y empezamos a hacer el tercer piso. Ahí nos fuimos piso por piso. De hecho ni siquiera nunca pensamos a llegar a tener 3 pisos, ni siquiera nunca pensamos en tener el éxito que hemos tenido en el hostal. Un hostal pequeño que ha llegado a manejar 1,600 personas al mes, una locura, auténtica locura. Y ahorita pues ya hicimos el último piso, un rooftop, la suite, y el próximo proyecto aquí es poner un rooftop encima del bar con una piscina flotante y un área de DJ en la parte de arriba. Ya para cerrar, en total convirtiendo al bar para un bar de 100 personas, con una piscina flotante sobre el techo de cristal para que se vea por toda la calle y todo. Entonces, realmente va a ser ya en la parte final del proyecto, pero bueno, te digo, lo hicimos paso a paso y nos convertiría en una propiedad un poquito simpática, ¿no? Para esto yo estudié 2 carreras. Estudié primero mercadotecnia, pero no es mercadotecnia, en aquel entonces se le llamaba sistemas comerciales, era seguido de un plan de una universidad de Puebla, la tomó Quintana Roo, desapareció esa carrera y le volvieron con otro nombre, y la otra la estudié la arquitectura en la Náhuatl Maya de Mérida. Entonces para eso me conozco Mérida como la palma de mis manos, uno de mis lugares favoritos en los que haya vivido. Y bueno, pues eso nos trajo la vida aquí a Valladolid, muy simpática, la verdad, un tema del hostal. New Friends, el nombre nace porque el corazón de un hostal pues, realmente es hacer nuevos amigos, ¿no? Eso también es una cosa que algunas personas he visto lo entienden muy bien, el 90% de la gente que viene acá, pero siempre hay un 10% que llega y te preguntan, oye, el hostal es tranquilo, ¿se puede dormir? Nosotros, pues sí, tenemos tapones de oídos si gustas, porque pues un hostal es un lugar sociable, ¿no?
No esperes que la gente se trata de que no pueda dormir. Claro que vas a dormir, se duerme muy bien, pero hay que estar consciente de que el lugar es muy sociable y la gente quiere conocer gente para su siguiente aventura, donde vaya a estar en otra ciudad, ya no vayan solos, vayan acompañados, se formen grupos y exactamente se hagan nuevos amigos, y de ahí nació el nombre de New Friends. Cuando me dicen eso del hotel, digo, bueno, si no quieres ruido, compa, pues enfrente hay un Airbnb, te lo recomiendo mucho, me explico. O puedes ir a un hotel, es más privado, pero si vienes buscando un hostal, no lo busques por precio, búscalo porque vayas a conocer la gente, y eso nos lleva a la vibra que tenemos acá. Hoy en día realmente, entre las actividades, los juegos y todo lo que hacemos, la propiedad se ha tornado muy muy interesante en ese aspecto. Bueno, ayer no me dejarás mentir, ¿no? De la nada empezamos a hacer cosas y ya todo el mundo ya se empezaba a conocer aquí. Hoy tenemos la fiesta de cumpleaños de una persona, va a haber un karaoke, va a haber buenos deals en tragos y bebidas. Lo importante es que se cree una pequeña comunidad en donde una persona que pueda venir sola o acompañada, o desacompañada, no sé, ya no se sabría decir los términos modernos, pueda tener gente que conozca en el lugar y que diga, pues me voy ahorita mañana a Tulum o a Playa o a Cancún, que ya conocí a alguien, ya no voy solo. Y también lo vuelve más seguro el viaje, honestamente. Cada velita son 10 años. ¿Cómo? Cada velita son 10 años. Hermoso de Francia. ¿De qué? Ay, estaba perdido. Es el efecto de las cremas, ¿no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayuda, ayuda, ayuda. Ay, no. Gracias. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Que sigan todos a New Friends Hostel, el mejor hostel del mundo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva México, cabrones! Todos, digan. ¡Vamos, te quiero, Diego! Los viejos, todos. ¡Vamos! Ahora comer torta. ¡Vamos, venga! Cógetela. Hola, 100 pesos. 100 pesos. Y de ahí, buen día caballero. Qué mal educado soy. Es la emoción, amigo. Sí. La emoción de llegar a Eso. No se preocupen, son bienvenidos. Son 100 pesos. Sí.
Tu as 50 pour me prêter? Je te donne 50, 30. Oui, oui, je te rembourse un peu. Mais de toute façon, j'ai un 50 ici. On va payer pour deux, comme ça on prend le temps. Ok, ça marche. Dos. Tiens, je te donne ça et je te donne 50. Comme ça, je te donne 50. Tiens, je te donne déjà. Je te donne 30. Je te donne 30. Es de la misma. ¿Dónde? Que todo. Ok. ¿Dónde está Carlos? Hola, caballero. Hola, amigo, buen Buenos día. días. ¿Cómo está usted? Voy a estar todo bien, mi amiguito. ¿Todo bien? Mire, ahí se va estacionado. ¿Dónde? Está el conito. ¿Dónde está el vuelta, conito? sí, dale la vuelta. Ok. Donde está el taxi por este ladito. Ok, muchas gracias. Un dato interesante, cuando nosotros aplaudimos en la escalera, va a tener un sonido de una ave que es muy típica aquí en la región, que se llama el quetzal. El quetzal es una ave oriunda de esta región, inclusive en Guatemala es su nombre de su moneda. Por ejemplo, si yo hago aquí, no van a escuchar, tenemos que estar al frente de las escaleras para que ustedes puedan escuchar. Entonces vamos a ver si intentamos reproducir el sonido. Para escuchar el sonido tenemos que estar bien enfrente en el largo de las escaleras, si no, no lo escucharemos. No sé si ustedes pueden escuchar el sonido. ¿Escucharon? No sé si ustedes pueden escuchar el sonido. Miren, escuchen más una vez. Tienen que ser con las palmas bien abiertas, si no, no escuchamos el sonido. Es un dato interesante, muy curioso. Esta parte que ustedes pueden ver es el famoso juego que los mayas jugaban con la pelota, que el bute era, la intención en verdad, era chocar la pelota en la cintura y pasar por el círculo que ustedes están viendo allá arriba. Un dato interesante es que no era el perdedor que era sacrificado, más sino el ganador. Imagínese usted ganar algo y ser sacrificado. Más para los mayas eso representaba un honor. Es como para los jugadores de hoy en día de la Copa del Mundo, ganar. Más en la época, al contrario de que sean ovacionados o que los perdedores mueran. No, eran los ganadores que eran sacrificados. Es un dato interesante.